El título de ahora es Dios de los mares. Dios de los mares. Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 22, Mateo 14, del 22 al 33. El título es Dios de los mares. Oremos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tener esta oportunidad de sentarnos, de juntarnos y escuchar de tu palabra y aprender de ti. Es un privilegio, Señor, estar ante tu presencia y escucharte hablar. Te glorificamos, te damos honra, te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo, que nos ayudes a enfocarnos, a aprender, que me ayudes a mí a enseñar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, leamos Mateo 14 del 22 al 23. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Noten ahí cómo termina el pasaje. Amén. Aquí va a estar la clave, así como termina este pasaje. Noten, vinieron y le adoraron. Pero vamos a llegar ahí al final, ¿verdad? Pero esto ténganlo en mente. Empecemos. Regresemos al versículo 22, porque siempre vamos versículo por versículo, ¿verdad? Ahora, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan Crisóstomo en el año 380 después de Cristo dice, es necesario tener presente que cuando el Señor obra cosas grandes, despacha a las multitudes, dándonos a entender con este proceder que jamás debemos buscar el aplauso popular, ni hacer que nos siga la multitud. Podemos notar que inmediatamente Jesús tenía sus propios planes, ¿no? ¿Verdad? Hizo que los discípulos se subieran a la barca y él sube al monte mientras ellos van por delante. De hecho, esta orden es un poco similar
a la orden que Él les da cuando les dice, denle de comer a la multitud. ¿Por qué? Porque esta orden no tenía mucho sentido para el humano. Ya les voy a explicar por qué. Pero de igual manera, aunque tal vez no tuviera mucho sentido esa orden, ellos acababan de ver a Jehová manifestado en carne, entonces no tenían opción que obedecer este mandamiento. Vayan por delante mientras yo subo al monte. No tenían otra opción más que someterse. Esto me recuerda a la pregunta que me hizo la pastora la semana pasada al terminar el estudio. Me dijo, entonces el punto de la enseñanza fue de demostrar que Jesús es igual a Jehová. Y yo le respondí y le dije, sí, ese fue el punto. Pero como unos 2 minutos, 3 minutos después me di cuenta que no fue la respuesta apropiada. De hecho, el propósito no fue demostrar que Jesús era igual a Jehová. El propósito de la enseñanza era demostrar que Jesús es Jehová. Y eso lo veremos. Es algo muy clave. La historia de cuando Jesús le da de comer a las multitudes con 5 panes y 2 peces se ha contado 1,000,000 de veces. Pero lo que muchas veces falta no es, ¿qué es la moral de la historia? ¿Verdad? Le decimos a los niños, ¿cuál es la moral de la historia? Y damos esta interpretación que sí se aplica a nuestra vida, pero es una interpretación tal vez así por nivel ya de la superficie. Pero lo que muchas veces falta en estas historias es explicar cómo esta historia se amarra con el Antiguo Testamento, que se le llama tipología. Eso es lo que muchas veces falta en las iglesias, es demostrar cómo estas historias, aunque sí tienen una enseñanza moral hacia el humano, pero perdemos el enfoque cristológico muchas veces de estas historias. Perdemos el enfoque que el autor tiene en mente, el enfoque temático que el autor sigue. Vamos al versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Noten, a orar aparte. Jesús sin duda sabía exactamente lo que les iba a suceder a esos discípulos. Para él no había duda. Él sabía exactamente qué iba a pasar cuando él da esa orden y les dice, vayan por delante mientras yo subo al monte. En él no había duda. Pero aún así, él decide retirarse y pasar tiempo con su padre y subir hacia el monte, demostrando un par de cosas. Uno, que la conversación que él iba a tener ahorita con su padre estaba en otro nivel. Ya no iba a hablar de cosas así de niños que él tenía que simplificar para hablarle a los discípulos y a las multitudes. Ahorita él iba a tener una conversación en otro nivel más alto, subiendo al monte. 1. 2. Nos enseña que aún ante toda esa distracción, siendo como humanos, ¿verdad? Hay enseñanza moral. Debemos de retirarnos a ese tiempo a solas. Es necesario para el humano retirarse a tener ese tiempo a solas. Ahora, con eso digo, Jesús no tenía que retirarse para comunicarse con el Padre. De hecho, siendo Dios, Él podía comunicarse sin perder el enfoque a donde Él estuviera. Pero Él nos quiere demostrar a nosotros por qué es necesario. Y también hay otra razón, pero no vamos a llegar ahí todavía. No es por causalidad que Jesús subió al monte. No es por casualidad. Si les pregunto, estamos hablando de la tipología, ¿cómo se amarra esto con el Antiguo Testamento? ¿Quién subía al monte? Sinaí, Moisés. Moisés subía al monte a orar con el Padre. Vamos a Éxodo 19, del 1 al 3.
Bueno, a orar con el hijo, de hecho, porque lo veía cara a cara. Pero sí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. ¿A dónde estaban? En el desierto, Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? ¿A dónde estaba Jesús? En el desierto. Y sube hacia la montaña representando el nuevo futuro Moisés, pero este Moisés no iba a ser igual a Moisés. Este Moisés era superior. Este Moisés llevaba la ley, llevaba la adoración hacia Dios a otro nivel más alto. Llevaba la perfección moral que él tenía en sí mismo a un nivel que Moisés no pudo alcanzar. Este era el nuevo Moisés, por decir así. Un nivel más alto. Vamos, ahora regresemos, regresemos al 14 de Mateo 14 y sigamos con el siguiente versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ok, entonces, mientras Jesús ora en el monte, la barca está donde ya, en medio del mar. Ok. Mientras el Señor ora, están los discípulos remando. Obvio, Él tiene total conocimiento de lo que está sucediendo. Ellos van remando hacia el otro lado. Y lo que sí sabemos es que no fue uno de 10, 15, 20 minutos. De hecho, se tardaba horas cruzar el mar de Galilea si estaba calmado. Y ellos empiezan a remar. Pero noten lo que se dice en el versículo 23. Si puedes regresar al versículo 23. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Ok? Ahí empiezan su partida hacia el otro lado del mar, cuando llega la noche. Eso es el empiezo de la primera vigilia, que empieza a las 6. Hay 4 vigilias. 4 vigilias que están agrupadas en 3 horas. ¿Ok? De 6 a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De medianoche a 3, tercera vigilia. Y de las 3 a las 6 de la madrugada, la cuarta vigilia. Entonces, cuando se anochece en Israel, es cuando empieza la primera vigilia. Entonces vemos que aquí ya Jesús estaba solo. Significa que ellos ya habían salido como a esa hora de las 6 a las 7 de la noche. Ya habían salido hacia el otro lado. Aquí salen en la primera vigilia. Y vamos al versículo 25. Noten, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaban azotados por el mar? Imagínense. Jesús ya lleva casi 12 horas, de 10 a 12 horas, orando con su Padre. Y ellos llevan casi 10 horas siendo azotados en el mar. Ahora, imagínense esa fatiga muscular, ese cansancio, ese rendimiento, estar batallando en contra de las olas y el viento ya casi 10 a 12 horas. No solo eso, pero también el cansancio mental, ¿verdad? Porque usualmente cuando la leemos, como que no captamos que llevaban mucho tiempo ahí. Y un ratito, y ya inmediatamente Jesús viene a salvarlos. No, de hecho, Jesús los deja permanecer por mucho tiempo en esa tormenta, con mucha fatiga muscular, cansancio.
Imagínense qué voy a estar yo haciendo a las 3 de la mañana batallando con un viento fuerte. Y empezó a las 6. ¿Verdad? Ahora, vamos al versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Okay. Después de batallar con esta tormenta por mucho tiempo, claro que no están en sus 5 sentidos ahorita, están pero cansados. Agréguele a eso, están en medio del mar de Galilea, que es 8 millas de ancho y 10 de largo. Y están en el medio del mar de Galilea. ¿A quién se le va a ocurrir que alguien va a estar caminando en medio de ese mar de Galilea, 8 millas adentro del mar, mientras la tormenta les está pegando? Y póngale encima de eso, están cansados y están de seguro alucinando porque no saben qué está sucediendo, están perdidos. ¿Ok? Cualquier persona normal es así, va a reaccionar. Se metió el demonio ahí, un espíritu. No van a pensar de forma racional, un fantasma. Y se asustaron, ¿verdad? Porque de hecho, esos son cuentos que se cuentan allá en nuestros países también, que la gente tiene encuentros así en medio de las noches, en medio de las mañanas, porque andan allá metidos en un cerro, en un abismo, a saber haciendo qué. Y de repente se les aparecen cosas así. Entonces me imagino que eso es lo que ellos pensaron, ¿verdad? Un fantasma. Y se asustaron. Porque no es lógico y no se les iba a ocurrir que Jesús iba a estar ahí. No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, pero sabemos que todas las obras de nuestro Señor Jesús desafían esa lógica. Es porque Él es sobre lo natural. Y aquí vemos esa imagen hermosa del Jehová encarnado, caminando sobre las olas del mar. Vamos a Job del 9, Job 9, del 1 al 8. Noten. Nine, 1 through 8. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y ¿qué? Del mar. Ahí lo podemos ver. Que Jesús es Jehová, el que anda sobre las olas del mar. Vamos al versículo 27. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor deja primero que pasen por angustia. Primero que llegan a ese lugar donde ellos necesitan de Él, donde entran en este lugar de súper temor y angustia. Dice Juan Crisóstomo, el Señor deja que pasen por angustia. Cristo no se dio a conocer a sus discípulos hasta que gritaron, porque cuanto mayor fuese su temor, mayor sería su alegría al verle presente.
en ese momento el Señor usa una frase clave. Yo soy. Confirmando la identidad de Jehová encarnado. Yo soy. ¿A dónde vemos esa frase en el Antiguo Testamento? Esa ardiente cuando Jehová está hablando con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos ahí. En griego se los voy a escribir también, es ego eimi. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, para escribirlos, vemos que de igual manera, cuando Moisés está frente a esa zarza ardiente, y de hecho, él entra en ese temor, entra en ese lugar de incertidumbre porque no quiere ir hacia el pueblo de Israel, tiene duda, tiene temor, pero el Señor le da el confort a Moisés usando la frase, yo soy. De igual manera, Jesús le da confort a sus discípulos diciéndole, yo soy, confirmando su identidad. Vamos al versículo 28 del capítulo 14, regresemos. ¿Ya puedo borrarlo? Entonces le respondió Pedro, we'll go to verse 31. Actually, no, we'll just do 28, then I'll tell you. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí podemos ver que de hecho Pedro sí tenía fe, porque él tenía confianza total de que si ese era verdaderamente era Jesús, él podía llamar, ven hacia mí, y esa agua que era líquido se iba a transformar como piedra bajo sus pies y él iba a poder caminar. No había duda. Le dijo, si ese eres tú, mándame a llamar para que yo camine sobre el agua, porque yo sé que tú tienes el poder de hacerlo. Ahí vemos fe. La palabra fe viene del latín confide. Confide. De ahí es donde agarramos la palabra en inglés confidence, confianza. Ajá. ¿Verdad? Tener confianza. Confide. Esa es fe. Fe. De ahí sale la palabra fe o faith. Tener confianza. ¿Verdad? Y esa fe no es fe ciega. ¿Ok? No es fe que nosotros decimos, yo creo solo porque creo. No es así. La fe que nosotros tenemos en el Señor es porque ya hemos visto las obras previas de nuestro Señor. ¿Verdad? Por eso es que él tenía confide, no es fe ciega. Es esa fe que nosotros tenemos porque ya hemos visto las obras de Jehová. El inconverso no tiene fe. ¿Verdad? Nosotros que hemos visto las obras de Jehová, tenemos esa confianza, esa fe. ¿Ok? Vamos al versículo 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Let's go to 30. And we'll do 31 as well. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Es claro que al enfrentar esas olas del mar, esos vientos, inmediatamente pierde el enfoque, ¿verdad?
demuestra que nuestra naturaleza humana, aunque nosotros ya hayamos visto las maravillas de nuestro Dios, cuando enfrentamos esas tormentas, esos problemas, rápidamente perdemos el enfoque y empezamos a dudar, ¿verdad? Nos lleva a dudar, tristemente, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso demuestra y es similar a lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ¿verdad? Acuérdense, tipología. Que aún el pueblo de Israel ya había visto las maravillas en Egipto, ya había visto la provisión en el desierto. Pero ¿qué pasó cuando mandaron los espías a Canaán? Se atemorizaron y dudaron. Pedro nos demuestra que esa naturaleza humana que afectaba al pueblo de Israel es la misma que estaba dentro de él. Leamos el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahí vemos que todo esto fue planeado de antemano, porque inmediatamente cuando se subieron a la barca se terminó el viento, la tormenta. Esto fue preparado de antemano para demostrar el poder de nuestro Señor, para que Jesús se pudiera revelar encarnado, haciendo las mismas obras que Él hacía en el Antiguo Testamento. Es para que nosotros estuviéramos hablando de eso ahora, ¿verdad? Esto fue preparado de antemano. Leamos Salmo 107, del 23 al 30. Miren si esto no describe exactamente lo que está sucediendo en este pasaje de Mateo 14. Noten. Los que desciendan al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. ¿No es verdad que en ese momento su alma se derritió con el mal porque dudaron de Dios? Sigamos. Tiemblan y titubean como los ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. ¿Y qué? Exactamente lo que sucede en ese pasaje. Por David, ¿verdad? Ahora, leamos el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí está la conclusión de todo el pasaje, ¿verdad? Reconocer quién Jesús es y actuar y reaccionar de la manera adecuada, que es adoración. Cuando nosotros verdaderamente recibimos esa revelación de la deidad de Jesús, de la potestad y el poder de nuestro Señor, la respuesta adecuada es adoración. Tal vez ellos no lo entendieron con su claridad, ¿verdad? Tal vez ellos no entendían por qué su cuerpo y su corazón reaccionaba de esa manera. Pero es porque habían visto al Rey de Reyes y Señor de Señores demostrar su poder, que no tenían opción más que postrarse y adorar. Así lo concluye Mateo, explicándonos que esa es
nuestra reacción apropiada hacia la revelación de quién Jesús es. Adoración, ¿verdad? Y ahora le pregunto, ¿a quién se le adora? ¿A un humano? Nosotros adoramos a Jehová. En ese momento tal vez no lo entendieron, pero es muy claro que después en su vida se acordaban de todo lo que Jesús había hecho mientras el Espíritu les recordaba. Y ahí entendían este pasaje claramente, lo que Dios había hecho. Tal vez en ese momento no. Pero el autor lo escribe de una manera que lo hace obvio para el que lo está leyendo, de que este es Jehová y por eso lo adoraron, aunque tal vez ellos no entendían. Ellos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y vemos también en Juan capítulo 5 que los fariseos se enojan cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios. Dice porque se enojan y dicen, Él se está diciendo igual con Dios, diciendo que es el Hijo de Dios. Está diciendo que Él es igual a Dios, ¿verdad? Entonces, claro, ese título lleva mucha potestad. Pero así se concluye el pasaje, revelando las verdades de Jehová en el Nuevo Testamento, viendo que Jesús actúa y hace las mismas obras que Jehová en el Antiguo Testamento, recordándonos que Él es el mismo Dios que liberó al pueblo de Egipto. Preguntas, comentarios. O hacemos un repaso. Ok. ¿A qué hora despide Jesús a sus discípulos? Como de las 6 a las 9, ¿verdad? ¿Qué es cuál? La primera vigilia. ¿Ok? Primera vigilia. ¿Cuándo se les aparece el Señor en medio del mar? En la cuarta vigilia. ¿Qué es? ¿A qué horas? De las 3 a 6. Entonces aquí es de 6 a 9. Y aquí es, PM, ¿verdad? Y aquí es de 3 a 6 AM. ¿Ok? ¿Qué pasaje usamos para demostrar que Jehová es el que camina sobre las olas del mar? Job. Y se lo digan en el capítulo 9. Job 9. ¿Verdad? Del 1 al 8. En el 8 es donde se enfoca en eso. ¿Ok? ¿Qué otro pasaje usamos para demostrar que Jehová es el que levanta la tempestad y el que la calma? Para que los que están en el mar, en barcos, se den cuenta que Él es Jehová y Dios. ¿Cuál pasaje? ¿Ah? Sí. Salmo 107. 23 en adelante. Ajá. Ok. Ahora, ¿qué dijimos al principio de la clase que se le llama a esta conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cómo? Cerca. Tipología. A ver, pastor, explíquenos por qué se llama esto tipología. Bueno, esta es la palabra tipo. Ujú. Tipos, ahí está. Tipología, estudio de. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Estudio de tipos. No de tipos como estudio
de tipos. Tipos de, ¿verdad? Types of. Ok, estudio de tipos, por eso decimos tipología. Yo hace muchos años no entendía por qué es que me costaba entender la palabra de Dios. Yo la leía y decía, pero es que no veo, yo veo que hay pastores y cómo sacan, escudrían esa palabra. Y decía, wow, ¿y por qué es que yo no la entiendo cuando la leo? Y cuando tuve un profesor, tenía como 18 años, 17 años, y cuando tuve un profesor que nos empezó a explicar acerca de la tipología, y nos decía, debes de leer el Antiguo Testamento con los lentes de Jesús. Y cuando empecé a hacer eso, la Biblia pues se te revela, se te abre cuando empiezas a ver que la palabra de Dios todo apunta hacia Cristo. Ahí hace un clic. Claro. Y para entender el nuevo tienes que saber el antiguo. Sí. Amén. Cristo. Sí. Uh-huh. Y lo hermoso es que de por veces hay ciertos pasajes que son tipológicos que no son tan explícitos. Y después cuando lo lees, por ejemplo, Salmo 107 no es tan así explícito, pero después puedes ver la revelación que pasa en Mateo capítulo 14, ¿verdad? De hecho, tengo un libro de tipología que es uno de mis libros favoritos. Está súper bueno ese libro. Te explica detalles y cómo estos detalles son tipológicos y es muy hermoso. Claro, el reposo. Amén. Y también si notan en la historia de Abraham y Isaac en Génesis 22, cuando Isaac y Abraham van a subir al monte, no sé si notan que Abraham agarra el madero y lo pone en la espalda de Isaac. Isaac lleva el madero de su propio sacrificio arriba del monte y va Isaac llevando su propio madero hacia arriba. Entonces literalmente representa la crucifixión de nuestro Señor. Por eso es que la tipología es muy importante, es esencial para entender la teología, la escatología, la soteriología, porque ahí podemos ver, bueno, estoy hablando muchas palabras, voy a decirlos qué significa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Solo quiero decir las 3 palabras. Tenemos tiempo. Ok. Teología. Acuérdense que siempre separamos la primera parte de la palabra y después logía, ¿verdad? Estudio de teo, Dios. Teo en griego es Dios. Entonces, estudio de Dios. Soteriología. Soteriología es el estudio de la obra salvífica. ¿Verdad? Como la soteriología apunta, por ejemplo, en Isaac. Ahí podemos ver, de hecho podemos ver en Abraham que dice que él es hecho recto por medio de la fe, no por medio de sus obras, ¿verdad? Eso es tipología, pero también soteriología. Y es teología porque estás estudiando cómo Dios salva, ¿verdad? Igual la escatología es el estudio de los tiempos finales, futuros. Pero sí, seguiremos viendo esa tipología, como todo apunta a Dios, a Cristo. Y es muy hermoso de que cuando
Mateo nos enseña esas lecciones morales acerca de nuestra vida, es muy hermoso. Pero de ahí nos lleva a un lugar más alto cuando vemos cómo eso refleja a Cristo. Es un impacto mayor, ¿verdad? Es un mayor impacto, ¿verdad? Pero sí, comentarios, preguntas. Sí. Sí. No es fe. Si alguien no está en Cristo, bueno, alguien puede decir fe, pero lo que nosotros cuando nosotros nos referimos a la fe, estamos hablando de la confianza que el cristiano tiene mientras él está dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Alguna persona puede decir, yo tengo fe de que Nayib Bukele seguirá cambiando El Salvador. Ese es un fe diferente, estamos hablando. Es como una fe que puede ser secular, tener confianza acerca de algo, pero, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, ellos tienen confianza en Nayib Bukele, pero la fe de la que nosotros estamos hablando es una fe que viene por medio del Espíritu Santo. Ajá. Es una fe que viene por medio de la revelación que te da el Espíritu Santo. Que ahora, cuando el Espíritu Santo te revela a ti que Cristo es el Señor y el Salvador y Él murió por tus pecados, ahí ya tienes confianza de que Él es el Salvador. Antes de eso no tenías confianza de que Él era el Salvador porque pues no tenías fe en Cristo. Entonces sí, la palabra fe puede ser usada de diferentes maneras, pero en el contexto que nosotros la usamos es una fe espiritual que viene por medio del Espíritu. Sí, fe espiritual. Esa es la diferencia. Fe espiritual. Sí, eso. Ok, eso es muy interesante porque ellos tienen fe, pero usted está diciendo la gente que tiene fe en otros dioses. Ajá, como en religiones en general, ¿verdad? Tener fe en una religión en general. Sí, claro. Mucha gente puede decir eso, que tienen fe de una forma general y de que, sí, sí, ajá, sí, claro, sí, sí, amén. Ahora, amén, exacto. Ahora, a tocar ese punto exacto, leamos dos versículos. Primero, leamos este del que el pastor habló la semana pasada, que es clave, y de ahí leamos Efesios 8. 1 Corinthians 2:14.
clave. Sí, y el otro es Efesios 2:8. Primera de Corintios 2:14 y después Efesios 2:8. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está el dilema. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se tienen que entender espiritualmente. Porque no tiene fe. Ahora, veamos Efesios 2:8. Noten esto. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues, es don de Dios. Entonces la fe es un regalo de Dios. No todos tienen fe en Dios, ¿verdad? Aunque lo digan, pueden decirlo. Yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. No pueden entender. Mucha gente, pues sí, mucha gente puede decir eso de una forma exterior, ¿verdad? Yo tengo fe, yo soy espiritual o yo soy religioso, dicen algunos, ¿verdad? Yo tengo fe. Pero eso es muy diferente a la fe de la cual Dios habla en Efesios capítulo 2:8, porque esta fe te salva. Esta fe es salvífica. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios.